Muy buenos días, Dios te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana. La paz y la armonía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo reine sobre ti y todos los tuyos. Esperando que te encuentres bien. En esta mañana gloriosa venimos como cada semana alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hace unos días estábamos en pausa, pero ya estamos de regreso tratando de hacer lo que Dios le agrada, y es cada día llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Estaba observando en esta mañana, leyendo acerca de la pregunta que le hace el joven rico a Jesús. Y me llama la atención lo que él dice cuando dice: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para heredar la vida eterna? Y me llama la atención la pregunta que él hace de para heredar. ¿Por qué él dice para heredar? Él dice para heredar porque él se constituye como hijo. Y los únicos que heredan son los hijos. Jesús tiene una charla con Nicodemos y él le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en el libro de Lucas, en su capítulo 18, el versículo 18 en adelante, el joven rico también tiene una charla con Jesús, y él, que se constituye como hijo, le dice: ¿qué bien haré para heredar? Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte acerca del privilegio de ser hijo. Muchas veces nosotros somos tan lectores de las Escrituras, pero muy poco hacedores de ellas, y yo por eso siempre aconsejo que hay que escudriñar la Biblia. Hay que escudriñar las Escrituras, porque recordando el pasaje que Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dijo esto cuando estaba sentado en el templo a los fariseos, porque querían saber quién era él, y él lo manda a que escudriñen, vayan y busquen, lean para que vean quién soy yo, porque las Escrituras sí están diciendo quién soy yo, porque ellos querían saber quién era él. Por esta causa, entonces, vamos a mirar que tenemos una necesidad en el ser humano, y es la necesidad de ser hijo. Porque solamente los hijos es que pueden heredar el reino de los cielos. Nuestra herencia está arriba en el reino de los cielos, y es el poder celebrar las bodas del Cordero con el Maestro, con el Hashem, el Eterno. Y para poder heredar tenemos que ser hijos. Es lo que dice Juan 1.11. Juan 1.11 dice: a los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué le dio la potestad de ser hechos hijos? Porque solamente los hijos pueden heredar. Entonces, si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, necesitamos obligatoriamente heredar. Y para poder heredar tenemos que constituirnos hijos. ¿Y cuándo nos constituimos hijos? Cuando nacemos. Es decir, que una persona, si no nace de nuevo, no puede ser hijo. Si no nace, no puede ser hijo. Siempre pongo como ejemplo el grano, la semilla, que antes de nacer tiene que morir. Por eso la persona, antes de nacer de nuevo, tiene que morir al mundo. Entonces, cuando muere, necesita ser sepultado. Y allí es cuando entonces entra la importancia del bautismo. Entonces, la persona muere al mundo, es sepultada en las aguas, como dice el libro de los Romanos. Con Cristo juntamente somos sepultados por el bautismo. Entonces, la persona tiene que ser sepultada en el bautismo, y luego, cuando sale de las aguas, ha nacido de nuevo, y por eso se convierte en nueva criatura.
que es lo que nos enseña entonces la representación del bautismo, que sería muerte, sepultura y resurrección, juntamente con Cristo. Entonces, cuando la persona resucita, ha salido de las aguas, se convierte en hijo por cuanto ha nacido de nuevo. Pero para poder nacer, primero tiene que morir al mundo. Muerto al mundo, al pecado, entonces sepultado, y después de ser sepultado, entonces nace. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si usted observa, cuando él le dice esto, que no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, Nicodemo como que entonces tiene una confusión, y al tener esta confusión, Nicodemo dice: pero que ya yo soy un viejo, ¿cómo puede nacer? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? Y ahí es que Jesús le dice: de cierto te digo que si no nace del agua y el espíritu, no puede entrar. Si miramos detenidamente, se da cuenta que primero dice: si no nace de nuevo, no puede ver el reino. Y luego le dice: si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar. ¿Por qué? Porque lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Entonces yo tengo que nacer espiritualmente, no carnalmente, porque carnalmente ya nací del vientre de mi madre, pero ahora tengo que nacer espiritualmente para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que hoy en día tenemos personas que no han nacido y se constituyen hijos. Entonces, para una persona poder heredar, obligatoriamente tiene que ser hijo, y para ser hijo tiene que nacer. Entonces, yo tengo que nacer en Cristo para ser nueva criatura y para tener el título, la adopción de ser hijo. Y hoy tenemos un sinnúmero de personas que ya ellos se delegan y se constituyen hijos cuando aún no han nacido. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que tener pendiente es que para yo poder nacer tengo que morir. Porque si usted coge un grano de maíz, de guandule, de arroz, de habichuela, y lo siembra sin morir, se pudre. Y eso es lo que tenemos hoy en las congregaciones, un sinnúmero de personas putrefactas. Porque los sepultaron vivos, los sepultaron verdes, no habían muerto. Y al no morir al mundo, entonces cuando lo sepultan, lo que hace es que lo asfixian. Si a usted coge un ser humano y lo ensepulta vivo, el ser humano se asfixia y muere por asfixia. ¿Por qué? Porque estaba vivo. Entonces, cuando usted trae una persona a la iglesia y la sepulta viva, lo que hace que la asfixia, esa persona no da fruto, esa persona se queda pasmada, asfixiada, y no avanza, no hay una transición en ella por cuanto ha sido asfixiada porque la sepultaron viva. Entonces tenemos que ser sepultados después de morir al mundo, no sepultarlo estando con vida. Entonces, si usted no muere al mundo y lo pasan para acá y lo sepultan, entonces usted lo que hace es que lo asfixia, le hacen un daño. En este caso, lo que tenemos que hacer es analizar si las personas ya murieron al mundo para poderlas sepultar. Entonces, nadie entierra un grano de maíz o de habichuela o de guandule sin antes morir, porque si no, no nace. Y así mismo está sucediendo en muchas congregaciones, que tenemos personas que están asfixiadas, muertas. Necesitamos entonces entender que cada día tenemos que analizar si somos hijos o somos criaturas. Porque muchos que son criaturas, se delegan hijos cuando aún no han nacido. ¿Y cómo yo sé cuándo nació? Bueno, cuando murió al mundo. Las personas que mueren al mundo, inmediatamente tú te das cuenta: por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y ya desde que usted ve una persona que ha cambiado su vestimenta, su forma de comportarse, de hablar, de dirigirse y todas estas cosas, usted se da cuenta que la persona murió al mundo y ahora ha nacido para Cristo. Por eso
tenemos que analizar cada vez que escuchamos a alguien hablando o predicando la palabra, mirar si en verdad ya murió. Porque si no murió, lo que hicieron fue que lo sepultaron vivo y lo asfixiaron. Y esta persona, por más que quiera avanzar o correr, no puedes. Porque todavía sigue vivo para el mundo. Y nadie vive dos veces, sino una sola vez. Usted vive en el mundo o vive en Cristo. Y para vivir en uno de los dos lados, tiene que morir a uno de los dos lados. Entonces, hoy quiero que analicemos lo que es la nueva vida en Cristo o la importancia de ser hijo. Cuando somos hijos, tenemos derecho a heredar todo lo de la casa. El vecino, el sobrino, el tío, el hermano no heredan, solamente heredan los hijos. Y por eso nosotros, como tenemos un padre que murió en la cruz del Calvario, entonces nos dejó un testamento. Y ese testamento que nos dejó nuestro padre cuando murió fue la vida eterna. Y para poder heredar la vida eterna, tenemos obligatoriamente que ser hijos para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces hoy tenemos que analizar si verdaderamente somos hijos o si solamente somos creación de Él. Porque como criatura no podemos heredar, solamente podemos heredar como hijo. Por eso es que yo siempre he enseñado que si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos, porque usted no es hijo, y solamente los hijos que pueden entrar. Hay muchas creencias, hay dogma, y el sectarismo está enseñando que no, que usted entra con solo arrepentirse y aceptar y decir que sí, ya usted se salvó. Por eso es antibíblico. La Biblia no enseña eso. Eso lo enseñan las personas. La Biblia sí te enseña arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de paz, tiempo de refrigerio. Pero tenemos un versículo como el de Hechos 2:38 que dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Y el mandato que está en San Marcos 16 que dice: y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, tenemos versículos clave que te enseñan que tú tienes que morir y nacer para poder heredar. Si tú crees y mueres, te sepultan y resucitan, entonces tú eres salvo. Pero la persona enseñan hoy en día, los dogmáticos, que no, que con tan solo creer ya la persona se salvó. Y por eso se han inventado filosofías y se inventan creencias vanas y le enseñan a muchos que tan solo con creer ya la persona se salva. Y eso es falso. Se necesita una preparación y se necesita una documentación, porque el hecho de que yo diga yo soy hijo, ya eso no me salva. Yo tengo que demostrar con papeles, con acta de nacimiento y todo, que yo realmente soy hijo. Entonces, si yo para demostrar ante la fiscalía o ante cualquier institución que yo soy hijo de fulano, tengo que tener un acta de nacimiento legalizada por los padres o firmada por ellos de que son mis padres, para poder aceptarme la sociedad como hijo. Entonces, ¿cómo es que para el reino de los cielos yo no tengo que tener nada más decir, constituirme hijo y ya yo lo soy? Eso no es así. Se necesita una documentación en el reino de los cielos, una verificación de que en verdad usted es hijo, y eso se hace es a través del nuevo nacimiento, el cambio radical que la persona tiene y la conducta y todo lo que se ha visto y la preparación acreditada en el bautismo, la conversión, de que la persona en verdad ha sido nacida de nuevo. Amén. Así es que vamos a analizar si realmente somos hijos o somos creación, porque solamente los hijos heredan el reino de los cielos. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom, y que pase un excelente día.